En esta lección te mostraré qué tipo de brochas son las más recomendables para modelado orgánico. Vamos a verlo. Este grupo de brochas no necesariamente sirven única y exclusivamente para modelar personajes, sino que ustedes, por ejemplo, si ingresan a Brush, pueden encontrar múltiples brochas que te ofrece el programa. Y no necesariamente tienes que saber todas las brochas para modelar un personaje, sino que es importante que ustedes conozcan qué brochas son realmente las más importantes. No todas se utilizan siempre. Es más, existen algunas brochas que tienen funciones muy específicas, como por ejemplo las brochas que llevan el prefijo GRUM, que lo podemos aislar haciendo clic en la tecla G. Este grupo de brochas que tienen el prefijo GRUM sirven única y exclusivamente para peinar cabello y no tienen otra función. No sirven para esculpir ni para modelar, sino para peinar cabello, si es que tu personaje lo tuviese. También existen otro grupo de brochas que tienen el prefijo IMM. Si hacemos clic en la letra I, vemos que cada una de esas brochas tienen el prefijo IMM. Estas sirven para insertar un objeto dentro del objeto que ya tienes creado. Por ejemplo, si yo hago clic en partes humanas, aquí tengo el torso, voy insertando una cabeza, otra cabeza. Puedo insertar partes en realidad, pero todas estas se insertan sobre el mismo objeto. Si yo me fijo en Subtool, no está creando ninguna capa, ningún otro objeto como Subtool separado, sino todas forman parte del mismo objeto. ¿Qué más tengo por aquí? En IMM, brochas, por ejemplo, primitivas. Vas agregando para crear composición si es que lo necesitarías. Ahora, ¿qué brochas son las más importantes? ¿O qué brochas se usan más frecuentemente o cuáles son las que yo utilizo para poder hacer un personaje? Como dije, no necesariamente tienes que saber todas, simplemente conocer las más importantes y ya puedes ir explorando con algunas otras. Entonces, para poder hacer uso de las brochas que se usan de manera frecuente para esculpir, te voy a compartir el interfaz que yo utilizo, que ya te lo había enseñado cómo realizarlo en el curso anterior. Entramos a Preferencias, Config, Load UI, y aquí voy a cargar el interfaz que les voy a compartir. Abrimos y listo. Cambiamos aquí a la brocha estándar y aquí en la parte inferior vean ustedes que ya he creado un grupo de brochas que se usan frecuentemente, con las cuales es más que suficiente para todo aquel que inicia ya empezar a trabajar. Al lado derecho de aquí en la parte inferior tengo algunas herramientas que también las he puesto como acceso directo, ¿no?, al momento de configurar la interfaz. Ahora con este nuevo modelo explicaré las dos primeras brochas. Empezamos con Move Topology. El Move Topology es una brocha que se utiliza para mover por influencias, áreas o zonas del modelo. Para esto necesito que veamos la malla. Le doy Shift F y ya puedo ver la malla. Ahora, cuando yo utilizo Move Topology, funciona por influencia, como dije. ¿Qué significa? Que va a afectar a los vértices más cercanos del punto de selección. Si yo hago clic aquí, observemos, trato de mover y estoy abriendo la boca sin que afecte a zonas que no quiero. Si yo muevo tanto el labio superior, no afecta al labio inferior y viceversa. En cambio, si utilizo la brocha Move simple, si hago clic aquí, afecta a ambos lados. Y eso no me va a servir si es que quisiera abrirle la boca. Y de esta manera pueden utilizarlo en cualquier área o parte del modelo, ya sea los ojos o cualquier otra zona. Entonces siempre les va a ser muy útil tener el control de los vértices y la zona que quieren mover utilizando Move Topology. ¿De acuerdo? De preferencia yo recomiendo utilizar Move Topology en niveles bajos del modelo. Si tiene niveles altos va a ser bastante pesado. Así que siempre utilicen los niveles más bajos. Muy bien, quitamos Shift F y ahora empezamos con otra brocha. Ahora con este nuevo modelo te enseñaré las dos siguientes brochas, Clay Build Up y Clay. Las dos son similares. ¿En qué se diferencian? Simplemente en la intensidad. Por ejemplo, selecciono Clay Build Up, paso sobre un área y luego selecciono Clay y hago lo mismo. Me doy cuenta, por ejemplo, que la intensidad del Clay Build Up es un poco más fuerte a diferencia del Clay. ¿De acuerdo? Ahora, estas dos brochas, Clay
y Clay Build Up son muy utilizadas para hacer conceptos y bocetos rápidos, o sea, dar volúmenes al momento de iniciar un proyecto. Yo los utilizo mucho siempre al inicio de un trabajo, ya que consigo rápidamente la forma que quiero. Entonces, yo les recomiendo que siempre utilicen al iniciar un nuevo proyecto estas dos brochas. Obviamente siempre con el Smooth y Move, ¿no? Ya sea Move Topology o simplemente Move. Ahora haré un sketch rápido con estas dos brochas, combinando con el Smooth y estas dos herramientas obviamente, ya sea Move Topology o Move. Vamos a comenzar entonces. Entonces, como podemos observar aquí, ya tengo este boceto rápido que hice únicamente con estas dos brochas, Clay Build Up y Clay, y obviamente utilizando Move y el Smooth, siempre con esas brochas de complemento. Pero para esculpir he utilizado de preferencia únicamente la brocha Clay Build Up. Entonces con esto ustedes ya podrían hacer sus primeros ejercicios. No hace falta saber tantas brochas ni tantas herramientas. Utilicen un objeto básico, ya sea una esfera o el modelo predeterminado que teníamos, dos brochas, Smooth y Move. Con eso es más que suficiente, ¿de acuerdo? Ahora vamos a seguir explicando. Estas dos brochas, tanto el Slash como el Dam Standard, también son muy importantes para modelado orgánico, ya que me permite crear hendiduras para definir el modelo. Veamos. Utilizo el Slash, por ejemplo, en esta zona de la nariz y hago una ligera hendidura. Definitivamente la intensidad está muy alta. Voy a disminuirla y ahora creo nuevamente la misma hendidura. Ligeramente. Entonces fíjense cómo me está ayudando a definir esta zona de la expresión facial, que no lo podría hacer con la brocha Clay Build Up y Clay. En cambio, con esta brocha Slash es bastante fácil. Lo mismo se utilizó la brocha Dam Standard. Por ejemplo, creo por aquí. Igual, controlar la intensidad. Y vamos viendo cómo se han creado estas expresiones, tanto para la expresión facial de la nariz como de los ojos. Entonces, ahora vamos a activar un momento Sculptris para darle algunos pliegues adicionales con ambas brochas.
Fíjense cómo utilizo la brocha slash y dam estándar. Lo mismo para acá. Como pueden ver, me está ayudando muchísimo a darles definiciones en algunas áreas del modelo para resaltar un poco más la expresión de mi personaje. Ahora continuaré con este ejercicio utilizando estas dos brochas, slash y dam estándar. Y también en ocasiones, si es que lo necesito, voy a utilizar clay wheel up o clay, así como el move, en todo caso, ¿no? Pero siempre todas ellas utilizar el smooth cada vez que necesite relajar alguna área del modelo. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, en conclusión, diría que las brochas más importantes que yo recomiendo son estas cuatro: el clay wheel up, clay, slash y dam estándar, con las cuales ya podrías hacer tus primeros ejercicios o esculturas, bocetos rápidos, definir proporciones y algunos otros detalles medios. Con mucha práctica y paciencia estoy seguro que tendrán buenos resultados. Como dije, no necesariamente se usan muchas brochas para empezar a esculpir. Aparte de estas cuatro brochas, aquí en este grupo que he seleccionado tenemos otras más que también podrían ayudarnos a mejorar nuestro modelo. Por ejemplo, la brocha estándar. Esta brocha estándar se utiliza sobre todo para cargar alfas que me pueden dar los micro detalles sobre el modelo. Esto obviamente recomendando que se utiliza siempre al final, cuando el modelo ya está totalmente terminado y solamente quieres darle texturas finales. Como por ejemplo, entro a proyección aquí, cargo el pincel de proyección, el alfa 31 y empiezo a darle texturas pequeñas sobre la superficie, más o menos como una especie de piel. Podría ser esto, por ejemplo, o podría ser cualquier otro tipo de alfa que yo tenga cargada. Por ejemplo, entramos a Lightbox, cargo el alfa que tengo aquí, cierro esto y puedo darle algunas texturas de piel. Vemos que se pixelea un poco porque este modelo no es final, obviamente, ¿no? Porque este modelo todavía falta refinar, falta limpiar con ZRemesh,
los micro detalles y las texturas pequeñas se pueden trabajar siempre al final. Otra de las brochas que tenemos por aquí, por ejemplo, es Layer. Esta brocha llamada Layer es muy parecida al Clay. Por ejemplo, veamos. Si paso aquí, paso el Clay. Vean, es muy parecida, simplemente que es un poco más suave, ¿no? El Layer. Yo lo utilizo sobre todo para hacer superficies rocosas, textura del piso o en algún objeto inorgánico. Así que en modelado de personajes podría ser. Ustedes ven qué tan conveniente les resulta. Luego tenemos otra brocha llamada IMM. Como ya saben, es para insertar objetos dentro del mismo objeto. Luego aquí tenemos Trim dinámico, que esta es una brocha sobre todo para hacer modelado inorgánico. Ya les explicaré posteriormente. Y también tenemos la brocha curva, que sirve para insertar, por ejemplo, algunos tubos que pueden ser parte del concepto o simplemente algún accesorio. ¿De acuerdo? Luego IMM, objetos primitivos, lo mismo para insertar objetos. Y aquí tenemos otra brocha llamada Pinch, que sobre todo se utiliza para hacer modelado inorgánico o Hard Surface, pero para hacer personajes también en ocasiones. ¿Para qué me serviría? Por ejemplo, lo selecciono y me permite dar un bisel o un perfilado por donde paso la brocha, ¿no? Un estilo de modelado que se suele realizar. Por ejemplo, como pueden ver, me da un bisel bastante definido, un borde muy definido que se utiliza en modelados estilizados. Sobre todo, como dije, esta brocha lo vamos a utilizar cuando hagamos Hard Surface o modelados inorgánicos. Luego tenemos Z-Modeler. Bueno, como ya saben, esto es exclusivamente para hacer modelado inorgánico. Eso lo veremos en el curso siguiente. Luego tenemos esta brocha llamada Inflat, ¿de acuerdo? Es una brocha que también es muy útil al momento de deformar el modelo, que nos va a permitir inflar ligeramente ciertas zonas que yo quiero darle un poco más de volumen. Con intensidad bastante baja podría sernos de mucha utilidad. Así que esa también es una brocha importante. Luego tienes Matchmaker. Bueno, en realidad Matchmaker es una brocha que lo voy a utilizar cuando proyectemos una geometría sobre otra. Lo veremos en una lección más adelante. Entonces, para terminar, solo quiero indicar que las brochas que yo he seleccionado en este grupo son las que yo considero las más importantes para hacer nuestro trabajo, para modelar personajes y las herramientas más utilizadas también para Hard Surface. No digo que sean las únicas o solamente estas se utilizan, sino también que ustedes pueden ir probando algunas otras brochas que tienen aquí que les puede servir y les puede dar de repente algún efecto que ustedes quisieran. Pero mi recomendación es que trabajen únicamente con las brochas que tenemos aquí, para que vayan aprendiendo y poco a poco ustedes vayan explorando. Ya sabes cuáles son las brochas adecuadas para trabajar tu modelado orgánico. En la siguiente lección realizarás tu primera composición con objetos primitivos.